La libertad guiando al pueblo es un cuadro del pintor francés Eugène Delacroix. Pintada en el año de 1830, es la obra maestra del romanticismo francés. Habremos de realizar un análisis del tipo sociológico a través del método propuesto por Hauser, Reed y Frank Castell. Y es que la sociología del arte surge como una disciplina preocupada por el análisis de las condiciones de creación de la obra de arte y de las relaciones de dicha creación con el contexto en que surge dicha obra. Papel fundamental en la creación artística lo desempeña el mismo artista, que al realizar una obra de arte hace un trabajo, como cualquier otro, social, y que está inmerso en un contexto socioeconómico, ideológico y cultural determinado. Para esto, podemos empezar por conocer al autor, Eugène Delacroix. Nacido en Charenton-Saint-Maurice, es oficialmente hijo de un exministro del Exterior del Directorio y luego prefecto del Imperio, y de la hija del ebanista de Luis XVI. Sin embargo, siempre existió el rumor que su padre real fue el político Charles Maurice de Talleyrand. Todo esto por su increíble parecido físico entre ambos y por la estrecha relación que estos siempre llevaron, en la cual el pintor se vio beneficiado de la posición del otro. En el año de 1806 muere su padre Charles y toda la familia se traslada a París. Ese mismo año ingresa en el Liceo Imperial, donde comienza sus estudios artísticos, desarrollados durante todo ese lapso de tiempo. Para el año de 1817 conoce a Théodore Géricault, quien fuera el precursor e ícono del movimiento romántico. Delacroix posa como uno de los náufragos de la obra de este, titulada La Balsa de la Medusa. A la muerte de Géricault, Delacroix se convierte en la cabeza de la escuela romántica francesa, posición que siempre tendió a rechazar. En 1822 debuta ante la sociedad artística parisina de la época, exponiendo en el Salón una obra titulada La Barca de Dante. 2 años más tarde, en el mismo recinto, expone Las Matanzas de Quíos. El Estado es quien adquiere ambos cuadros. El pintor se empezaba a institucionalizar al trabajar en muchos encargos oficiales. La libertad guiando al pueblo, hasta la actualidad, se ha convertido en la expresión máxima de la Revolución Francesa, sucedida en 1789, pese a que en realidad retrata una revuelta parisina posterior, la de 1830, donde el pueblo de París levantó barricadas contra el rey Carlos X de Francia. Y es que este había suprimido el Parlamento por decreto y tenía la intención de restringir también la libertad de prensa. Los disturbios iniciales se convirtieron en un levantamiento que desembocó en una revolución seguida por ciudadanos enojados de todas las clases sociales. Delacroix abordó el tema de una manera que encarna la transición desde el neoclasicismo del periodo revolucionario a una sensibilidad casi romántica. Cuando se tiene este lienzo enfrente, el espectador solo tiene 2 posibilidades: unirse a la masa o sentirse abrumado y arrasado por la misma. Delacroix, al igual que la mayoría de artistas del movimiento romántico, no participó en la revuelta callejera de las Tres Gloriosas, como se le denominó. Y es que, pese a estar en París, no participa en la misma, pero sin embargo se incluye en la escena sosteniendo un fusil modelo 1816. La razón está en que el proceso de creación de este cuadro parece exactamente seguir esos pasos. Es decir, Delacroix no queda anclado en los recuerdos, sino en la realidad, puesto que en este momento, aunque retorna la monarquía con Luis Felipe de Orleans, es mediante un pacto entre la nación y el rey que los franceses son quienes otorgan la soberanía, lo cual implicó la vuelta a la bandera tricolor, que fuera prohibida desde los tiempos de Napoleón.
A Delacroix poco le importaba el alzamiento, pero todo cambió cuando el pintor vio cómo los insurrectos alzaban dicha bandera tricolor en Notre Dame, hecho que trastocó al artista, que comprobó que la insurrección tenía un componente de nacionalismo, ensalzamiento de la gloria de Francia. El pintor entonces representa la libertad como guía que conduce al pueblo, ya que el pueblo es la unión de clases. Por eso representa al burgués con su sombrero de copa y empuñando el fusil de 1816, como ya se había mencionado, el cual este personaje es el artista mismo. Todo esto al lado de un andrajoso y un herido que pide clemencia a la Francia nacionalista. La imaginación supone reconstruir un pasado que fue ficción durante la época de los Borbones y que ahora cobra interés en este cuadro, donde se propone como argumento a esgrimir, por una parte, la defensa de la República. La pintura de Delacroix, signo de tensión entre tradición y modernidad, entre el clasicismo y el romanticismo, respondía pues al concepto ideal de la belleza baudelariana. Y es que Baudelaire, como lo dicta en su Salón de 1846, descubre en él memoria e imaginación, donde el artista se hace poseedor de algo eterno, como es la historia, y también algo transitorio e efímero, como lo es el presente. Todo esto tal y como Frank Castell consideraba a los artistas, ordenadores y modificadores de los estados de equilibrio social, precisamente creando imágenes y formas originales, afirmando la función del arte como creador de estructuras mentales. El cuadro se encuentra expuesto en el Museo del Louvre y es una de las expresiones artísticas más importantes de la historia del arte.